Perfecto. Hola, buenas tardes. Sean todos muy bienvenidos a Los Pasos Perdidos por Radio Capital 710 y por la Universidad Católica Andrés Bello. A partir de hace unos días tuvimos la iniciativa desde la universidad de crear con el Centro de Estudios en Línea, con la profesora María Isabel Suárez y con su equipo, donde está Ernesto, que nos ayuda muchísimo, una serie de webinar, que es el nombre que se le da a estas conferencias por Internet, y estamos utilizando este formato para poder presentar los pasos perdidos. Le agradezco mucho a las autoridades de la universidad que nos permitan usar el derecho que tienen ellos de uso de esta plataforma para que podamos llegar a ustedes. Le doy la bienvenida a todos y estaremos acá hablando unos 32, 35 minutos y al final vamos a poner una pieza musical. Le doy la bienvenida a mi gran amigo, el historiador Edgardo Mondolfi Gudat, quien ha estudiado mucho la obra del generalísimo Francisco de Miranda, de este personaje, que él quiso que lo presentáramos como una figura muy seductora. Y yo me estaba acordando que hace mucho tiempo tuve la dicha de leer un disco libro que sacó Edgardo con Luis Julio Toro, y en la introducción de ese disco libro, Edgardo hablaba de que Francisco de Miranda asiste en Londres, en Westminster, en la abadía de Westminster, a un homenaje que se le hace a Händel a propósito de los 100 años del nacimiento de Händel. Y a mí siempre me atrajo mucho cómo él inició ese texto, porque me gustó imaginarme a este venezolano que era hijo de una familia no principal, que era hijo de una familia de los que llamaban blancos de orilla, que se hace un hombre con nombre propio, valga la redundancia, que se hace un hombre con nombre propio, que se hace un intelectual de peso, que tiene programas políticos, etcétera, pero que tiene una vida muy rica y una vida que le permite asistir y conocer el arte de su tiempo. No sé qué opinas tú, Edgardo, si esto es un buen inicio para este programa. Estupendo, gracias Jaime. ¿Me escuchas? Porque me puse unos auriculares. ¿Me Sí, oyes? te Perfecto, escucho perfectamente y creo que todos te escuchamos. estupendo. Mira, en primer lugar, muchas gracias. Me honra muchísimo que yo debute como tu primer invitado al programa que siempre he escuchado, del que he sido devoto, Los Pasos Perdidos, al cual he sido innumerables veces invitado por ti y por don Elías Pino cuando lo manejaban juntos el programa, ser tu primer invitado en este nuevo formato al cual nos ha obligado la reclusión forzosa, ¿no? Así que bueno, en primer lugar quería agradecerte esta invitación, por supuesto. Con respecto al tema de Händel y el tema de Miranda, efectivamente Miranda en 1785, cuando llega por primera vez a Londres, asiste a ese concierto conmemorativo del centenario del nacimiento de Händel. Y sabemos de ello porque Miranda, que siempre fue tan meticuloso con sus papeles personales, guardó en su archivo el programa de mano de ese concierto centenario de Händel. Eh, Uno quizás podría tratar de imaginarse lo que para Miranda joven significó esa oportunidad de asistir a la Abadía de Westminster, más del público. Evidentemente, Miranda no estaba allí sentado entre los principales de la ciudad de Londres, sino como un observador o como un oyente más a ese concierto, pero que además revela, Jaime, lo que siempre fue el interés particularísimo que Miranda tuvo por la música. Eso es muy interesante porque además tengo entendido, y de hecho en ese disco libro que tú hiciste con Luis Julio Toro, se habla de ello, que él era un ejecutante de la flauta, ¿no es cierto? Así es, sí. Bueno, te voy a contar el recorrido que hicimos Luis Julio y yo para tratar de precisar el nivel de conocimiento que Miranda pudo haber tenido como flautista. La tradición siempre había insistido, y bueno, los biógrafos de Miranda no habían dejado de llamar la atención al respecto, de su afición por ese instrumento en particular. Claro está, en sus papeles él hace referencia en su diario de viajes, por ejemplo, hace innumerables referencias a las veces que tocaba la flauta. Pero el hecho de que la Academia Nacional de la Historia, en ese momento, estoy hablando del año 1999, cuando los papeles de Miranda todavía estaban bajo la custodia de la Academia Nacional de la Historia,
se nos permitió consultar el original del archivo de Miranda, precisamente para tratar de rastrear ese interés de Miranda por la flauta. Y logramos dar con varias cosas interesantes. En primer lugar, concluimos que Miranda debió haber tenido un conocimiento bastante elemental del instrumento. Es decir, él era un intérprete aficionado. No pasaría de tocar 2 o 3 lecciones del método para aprender a tocar la flauta travesera de Maot, que fue un músico, un autor francés del siglo XVIII que escribió este tratado tanto para aprendices como para ejecutantes avanzados en la ejecución de la flauta. Y resulta que nos llevó a suponer que Miranda no pasó de ser un aficionado el hecho de que del método de Maot, que se conserva en su archivo, solo conservaba las lecciones iniciales de ese manual. Pero además otras cosas curiosas relacionadas con el instrumento. Encontramos además, revisando el archivo de Miranda, unas instrucciones para el cuidado del instrumento y de cómo limpiarlo ocasionalmente. Se ve entonces que Miranda tenía, digamos, apreciaba este instrumento tan portátil como es la flauta para tocarlo en momentos de distracción o momentos de soledad. Pero en todo caso, lo que quiero aclarar es que la incursión en el archivo de Miranda nos reveló más de lo que nosotros sabíamos al respecto, tanto Luis Julio como flautista y yo como quien se había aproximado al tema de Miranda, por ese hallazgo documental. Y quiero aclarar el especial permiso de la Academia Nacional de la Historia, porque en vista de que desde los años 30 se comenzó a editar todos los papeles que están contenidos, la política de la Academia Nacional de la Historia era tratar de minimizar el contacto directo con los papeles. Claro, la edición de los papeles de Miranda que se hizo a lo largo de los años dejó intocado todas esas curiosidades, folletería, sueltos, papeles que no tenían mayor destino más que como curiosidades, y eso fue lo que nos permitió a Luis Julio y a mí justificar la revisión aquí en Caracas, en la sede de la Academia, y dar con estos hallazgos referidos a la flauta y a otros aspectos de la afición de Miranda por la música que te puedo comentar también. Perfecto. Estamos conversando con Edgardo Mondolfi, historiador, quien ha visitado, como están ustedes escuchando, la obra de Miranda con bastante profundidad. Y justamente a propósito de esos archivos, yo te quiero contar, Edgardo, una anécdota de mi infancia casi. Yo era muy, muy joven y recuerdo haber asistido a tertulias en Sabana Grande, en los cafés que presidía el gran Osvaldo Trejo. Y él contaba con la picardía, con el ingenio, con ese don de lengua que tenía él, cómo fue el recibimiento del archivo de Miranda cuando llegó a Venezuela y cómo la gente se quedó sorprendida descubriendo todo lo que contenía ese archivo, y entre las cosas había algo que era muy difícil de digerir y de clasificar y de comentar, que estaba en ese archivo, que eran unas pequeñas cajitas donde él guardaba intimidades. ¿Tú tuviste alguna vez acceso a eso? Bueno, pero primero que todo vaya una palabra de recuerdo al gran Osvaldo Trejo, a quien recuerdo como tú por su gracia, por su picardía, por su buena conversación y por su excelente escritura. Voy a tratar de hacer un recuento de cómo llegó el archivo a Caracas y, por supuesto, no dejar de hacer mención a eso, a lo que te tan oscura del archivo, ¿no? Respecto a las supuestas intimidades eróticas del generalísimo. El archivo de Miranda estuvo perdido durante prácticamente todo el siglo XIX. Voy a ser muy breve porque si no tendría que extenderme en demasía en esto, pero Miranda hizo que su archivo llegara a Curazao una vez que se derrumbó la República en 1812, y el archivo siguió de Curazao a Londres, pero no regresó a los dominios de la familia Miranda, sino que terminó en manos del secretario de Colonias británico. Era una costumbre muy propia de la época, que los papeles ministeriales se confundieron un poco con otras propiedades, en el sentido de que cuando el Lord Bathurst, que había sido el secretario de Colonias, concluyó sus gestiones como secretario de Colonias, se llevó sus propios papeles ministeriales y cargó también con el archivo de Miranda hasta su residencia en Cirencester, cerca de Oxford.
Allí quedaron esos papeles por el resto del siglo XIX sin que nadie tuviera trazas ni noticias al respecto. De hecho, las primeras biografías de Miranda, que se escriben en el siglo XIX, como la de Ricardo Becerra, y las aproximaciones, llamémoslas así, biográficas de Arístide Rojas, lo hicieron documental material que significó el archivo porque nadie lo conocía, había estado, si su paradero había quedado prácticamente desconocido desde 1812. Pues resulta que a lo largo de los años finales o principios, perdón, del siglo XX, tanto un profesor norteamericano, biógrafo de Miranda muy importante, William Spence Robertson, por su lado, y Carracciolo Parra Pérez, el gran historiador merideño y gran mirandino por el otro, comenzaron a hacer pesquisas en Inglaterra partiendo de la presunción de que ese archivo tenía que existir y debía estar guardado en alguna parte. Parra Pérez es un trabajo muy interesante que publicó la Revista Nacional de Cultura en la década de 1950. Hace un largo recuento de cómo fue este hallazgo formidable y casi detectivesco que llevó a Parra Pérez a través de su curiosidad hurgando papeles en los archivos en Londres, en el Public Record Office de Londres, a dar con el paradero del archivo de Miranda en Cirencester. Y efectivamente, Parra Pérez fue uno de los primeros en toparse con estos 63 volúmenes de papeles que el propio Miranda había hecho empastar alguna vez. Parra Pérez, considerando la importancia que tenía este patrimonio, se dirigió al gobierno nacional, presidido por Juan Vicente Gómez, convenciéndolo de la importancia que significaría para Venezuela adquirir este patrimonio, porque la familia descendiente de Lord Barbu estaba absolutamente dispuesta a vender esos papeles. Y así se llegó a Puma y entonces fue a Relaciones Interiores por Pedro Manuel Arcaya, Relaciones Interiores que desde su propia sensibilidad y como ministro de Relaciones Interiores de Gómez alentó a que se llevara a cabo esta compra que recomendó. Y fue como vinieron a llegar esos papeles a Caracas en 1920. Claro que fue todo un furor para los historiadores, porque a partir de entonces, Jaime, es que comienza a redimensionar la aproximación biográfica a Miranda y los estudios, digamos, en torno a Miranda, a partir de lo que iba a significar ese hallazgo inmenso de sus papeles personales. Hago un alto por si acaso quieres preguntarme algo antes de entrar en las zonas penumbrosas. Ricardo, quiero preguntarte una cosa que se me ocurre en este momento. El personaje de Miranda en ese momento que hay ese interés por su archivo, era un personaje que uno pudiera considerar apreciado por los venezolanos. Sí, de alguna manera sí, porque fíjate que cuando se dio el centenario del nacimiento de Miranda en plena presidencia de Joaquín Crespo, hubo conmemoraciones importantes, digamos, de ese tipo de conmemoraciones que todos los gobiernos impulsan. Y hubo una especie de revival, vamos a decirlo así, de la mirandología. Empezaron a editar cosas relacionadas con Miranda, de los estudios estos que yo te mencionaba, del propio Arístide Rojas, del Marqués de Rojas por otra parte, y de Ricardo Becerra, en relación a esa celebración centenaria impulsada por el gobierno de Joaquín Crespo. De hecho, fue el gobierno de Joaquín Crespo que ordenó la construcción de ese cenotafio que está en el Panteón Nacional, que está abierto allí porque eso es un cenotafio, precisamente una tumba que está destapada porque no están los restos. Ese cenotafio data de este entonces. Es decir, hubo su revival en la época de Crespo, pero Claro. cuando llegan los papeles, evidentemente se desata, digamos, toda una curiosidad mirandina. Se le encarga al historiador Dávila hacer el ordenamiento para la edición de los distintos volúmenes del archivo de Miranda, lo mismo que Ángel Grisanti, que es otro que también empieza a ocuparse prontamente de ese acervo. La biografía de Mariano Picón Salas de Miranda, que es una preciosa biografía, claro, un poco anticuada como biografía, pero precioso de leer, de alguna manera es una respuesta a esa novedad que significó la llegada de los papeles de Miranda a Caracas. Ahora te voy a contestar lo otro, lo que quedó en el tintero sobre la supuesta Sí, colección. déjame recordar un momentito,
Sí. Edgardo, que estamos hablando con Edgardo Mondolfi, estamos en Los Pasos Perdidos, transmitiendo nuestro nuevo formato, que es este webinar, que es posible gracias a los amigos del Centro de Estudios en Líneas de la Universidad Católica Andrés Bello. Yo le había pedido a Edgardo que habláramos un poco de esas cajitas que se consiguieron en el archivo de Francisco de Miranda y que despertaron bastantes incomodidades a los que asistieron a la apertura de esos cajones en el momento que se abren los baúles que contenían el archivo de Miranda. ¿Qué había en esas cajitas y por qué sobre esas cajitas ha habido tanto misterio? Bueno, Jaime, eso está, digamos, en la zona de la penumbra, porque se supone que esas cartas confesables que estaban en el archivo de Miranda, entre sus papeles y demás, contenían bellos públicos, ¿no? De sus supuestos lances amor de aquí y de acullá. Pero lo que te quiero aclarar en todo caso es que se supone que el historiador Carlos Felice Cardot lo vio aquello, o Monseñor Navarro los hizo mandar una especie de hoguera que se hizo para acabar con ese material indecoroso e impresentable. Pero más allá de esa habladuría caraqueña local, yo nunca he dado pista alguna con respecto a que ese material inconfesable hubiese formado parte del archivo de Miranda. Yo creo que fue más una habladuría local que algo que tuviera algún tipo de fundamento. Lo que sí es cierto, además, y eso sí honra a Miranda, porque hay algo que me parece importante, distinguir entre lo que voy a decir y lo que dije. La colección de bellos públicos, si existió o no, siempre ha servido para alimentar de alguna manera el machismo venezolano en términos de Claro. su capacidad para el lance. Pero construye a su vez un estereotipo cultural, porque por el otro lado, Miranda era un hombre muy respetuoso de las mujeres y en su archivo lo que sí hay son siluetas que le mandaban muchas mujeres que, digamos, fervorosamente le admiraran por alguna razón, pero eran siluetas que le mandaban como gestos de recuerdo y de aprecio. Eso sí existen varios de esas siluetas, están entre sus papeles originales, pero de allí a saltar a las regiones inconfesables de los bellos públicos, creo que ahí hay un poco de esa exaltación con respecto a Miranda, el erotómano, el depredador sin misericordia de cualquier alcoba. Yo creo que Miranda le ha hecho muy flaco servicio a eso. Y te voy a decir porque además, porque Miranda, estando en una de sus estadas en Francia, dirige un mensaje a los miembros de la Convención Nacional exhortando al gobierno francés a que incorporara aún más a la mujer como con mayor ciudadanía en la situación política, en el contexto turbulento de la Revolución Francesa. Dice mucho que Miranda en el siglo XVIII estuviera abogando por los derechos sociales y políticos de la mujer. Desde Realmente luego. no es un dato, es un dato bastante inusual. Y es un texto precioso, además que de pronto lo podríamos compartir por alguna de estas vías de internet con tu radioaudiencia. El texto que él le dirige a la Convención Francesa, insistiendo en lo que debía ser una mejor consideración de la mujer como sujeto social. Eso es absolutamente inaudito o inverosímil en el siglo XVIII. Entonces, eso habla de un Por Miranda supuesto. de una sensibilidad muy distinta del común, la común idea pues, del depredador a mansalva, ¿no? Claro, claro. Edgardo, y fíjate tú, en esos diarios de Miranda hay un paseo por un mundo cultural que yo creo que debe ser de interés para nosotros, porque este personaje, como suele ocurrir generalmente con los próceres, uno los ve en la estatua, los ve en los lienzos, y está la épica que se construye, pero se desconoce en la profundidad del personaje. Y Miranda es un hombre que tenía una palabra riquísima, tenía un verbo muy poderoso, y eso inclusive tú acabas de nombrar que él habla al país francés en la época de la Revolución, y allí está también ese episodio histórico que se conoce que él fue en algún momento víctima de alguna componenda que lo pudo haber llevado a la guillotina,
y justamente su autodefensa, porque él mismo se defendió, tengo entendido, corrígeme si estoy mintiendo, y uno entonces entiende que ese personaje tenía una palabra muy poderosa. Así es, fíjate, pero fue cuasi condenado por varias componendas, pero cuando fue condenado, como dices tú, casi a probar el filo de la guillotina, lo que de alguna manera puso a salvo a Miranda dentro del complejo proceso que significó su defensa ante el Tribunal Revolucionario fue que el hecho de que Miranda fuera un celoso custodio, digámoslo así, si la palabra, aunque suena un poco extrema, celoso conservador de alguna manera de sus papeles personales, que fue lo que le permitió demostrar su grado de no culpabilidad de las imputaciones que se le estaban formulando por su actuación militar después de la desastrosa operación en Nerwinden, en Bélgica. Entonces, de alguna manera, digamos que la afición de Miranda por ser el obsesionado que fue siempre por conservar sus papeles, en este caso sirvió incluso para salvarle la cabeza de la guillotina, porque fue precisamente a partir de todos los papeles que pudieron servirle a su abogado Chabot Lagarde como elementos probatorios de su no culpabilidad, es que podemos darnos cuenta de verdad de lo que para él significó esa maniática obsesión con sus papeles. De hecho, un dato muy curioso, Jaime, que no todos conocen, es que Ajá. el día del archivista, el Día del Archivista en Venezuela se celebra justamente el 28 de marzo, que recién concluyó hace unos días, o pasó hace unos días el 28 de marzo, que es el día del natalicio de Miranda. Se conmemora por haber sido precisamente Miranda el cultor que fue siempre de sus papeles, y por eso en Venezuela se le dio la conmemoración del Día del Archivista al día del nacimiento de Miranda. Oye, qué bueno eso que cuentas porque es otro dato interesante. Ahora fíjate, Edgardo, tú que has examinado, que has leído a profundidad ese archivo, en ese archivo, ¿qué otras cosas te llaman la atención que te hacen pensar en Miranda como un hombre seductor? No seductor en el sentido de que conquiste corazones de féminas, sino seductor como personaje, ¿no? Ahí, por ahí iba porque tenía que responder a tu pregunta sobre el diario de viajes. Y tu segunda pregunta ahorita encaja muy bien, porque para hablar del diario de viajes hay que hablar del archivo de Miranda, de los 63 volúmenes, porque el diario de viajes está encajado dentro de algunos de esos volúmenes de los 63. Y por tanto, el diario de viajes de Miranda no se conoció nunca hasta que fue redescubierto todo el archivo, como ya lo llevo referido hasta ahora. Te voy a hablar rápidamente de algunas curiosidades del archivo y después del diario, con respecto a ese ángulo seductor de Miranda. Miranda, aparte, digamos, de toda su memoranda política, de su correspondencia, de sus proyectos de gobierno, de sus proyectos, de sus bocetos constitucionales, era capaz de guardar curiosidades inverosímiles. Se ve que Miranda era un acumulador compulsivo, como lo llamaríamos en estos tiempos, ¿no? Miranda, por ejemplo, que a mí me sedujo mucho cuando tuve la oportunidad de ver hurgar en los volúmenes originales del archivo en la Academia Nacional de Historia, pude darme cuenta de que, por ejemplo, él conservaba un pequeño tratado sobre el mercurio y las propiedades del mercurio, o un tratado sobre un tratado de profilaxis sexual, por ejemplo, o hasta un volante, que eso me conmovió muchísimo, el volante de un circo que se había presentado justo cerca de su casa en Fitzroy Square en Londres, y el volante traía dibujado un enorme elefante, invitando a los vecinos de esa zona de Londres, cerca de Hanover Square y Fitzroy, a que fueran al circo. Entonces Miranda hasta guardó el volante del circo. Imagínate qué curiosidad la de Miranda tan ilímite, ¿no? Y esa curiosidad ilímite, Jaime, Ajá. se expresa en los volúmenes que corresponden al diario de viajes, que fue el recorrido que él hizo desde Londres por casi toda Europa y parte digamos, de Euroasia durante 4 años, en 1785-1789, y fue registrando detalles absolutamente asombrosos sobre las sociedades que iba conociendo en su paso. De hecho, perdón, déjame hacer la aclaratoria, él comenzó a redactar el diario durante su estada antes de la europea, ahí fue cuando comenzó a cultivar su diario.
y lo siguió en Europa, pero lo que sorprende es la cantidad de referencias tan minuciosas que hace a las visitas que él emprende a iglesias, a galerías de arte, a jardines botánicos, a gabinetes científicos, a minas, a fábricas, que convierten a Miranda en un memorialista absolutamente asombroso del siglo XVIII, un testigo excepcional de su época, de las costumbres de la sociedad que conoció en su época, de los lugares que frecuentó, de la gente que visitó, tanto de los rústicos con los que hablaba a su paso, como de los accesos privilegiados que tuvo durante este trayecto. Con decirte, por ejemplo, que Miranda conoció a Franz Joseph Haydn en Esterházy y mantuvo conversación con él y lo registra en su diario. Qué maravilla, qué maravilla. Mira, hay una pregunta que nos hace una de las personas que está atendiendo a esta tertulia y dice que tiene que ver con cuál es la ubicación exacta donde está en este momento el archivo de Miranda. ¿Sigue estando en la Academia de la Historia? No, eso es una historia trágica, la voy a contar. Y de paso, discúlpenme que veo que tengo innumerables notificaciones en el chat de mi lado, pero no me atrevo a pulsar el botón porque yo soy muy primitivo en estos recursos tecnológicos. Apenas durante la crisis de la pandemia empecé como a entubarme dentro de este mundo y no quisiera cometer una catástrofe. Entonces después voy a leer con cuidado los mensajes. Pero para contestar a la pregunta del radio escucha, el archivo de Miranda siempre estuvo en la Academia Nacional de la Historia, e inclusive, y quiero ser muy enfático en esto, a partir del momento en que la UNESCO decretó el archivo de Miranda como parte de la memoria histórica de la humanidad, bajo la custodia de la academia, pero con los recursos y los cuidados con que el programa UNESCO permitía que el archivo de Miranda fuera anualmente revisado en la Academia de la Historia y que es revisado para sus cuidados y estándares dentro del programa de la memoria histórica del mundo, lo cual incluía, y puedo dar fe de ello, las condiciones absolutamente adecuadas para su conservación en términos de temperatura de los volúmenes del archivo de Miranda. O sea, se llevaba incluso un registro de la temperatura adecuada para que los papeles no sufrieran de ningún deterioro. En el año 2000 y tanto, el gobierno bolivariano, en un rapto de esos muy propios del gobierno bolivariano, decidió que los papeles de Miranda no debían pertenecerle más a un reducto del ultraconservadurismo venezolano como la Academia Nacional de la Historia, sino que debía pertenecerle al pueblo soberano. Y bajo la advocación de esa fórmula del pueblo soberano, el gobierno bolivariano emitió un decreto de expropiación, imagínense ustedes, expropiando a un órgano tutelado por el Estado, como es la Academia Nacional de la Historia, tutelado por el Ministerio de Educación, siendo expropiado por otro órgano del Estado, en este caso el Archivo General de la Nación. Y hubo todo un aquelarre, vinieron a retirar el archivo, interpretando el triunfo de la Revolución frente a los curas de la Academia Nacional de la Historia, y entiendo que además en el proceso de habérselos llevado en condiciones absolutamente estremecedoras, como fue haber transportado el archivo de Miranda en guacales de plástico hasta la sede del Archivo General de la Nación, donde reposan actualmente, entiendo y hago responsable al gobierno de semejante despropósito, de que esos papeles estén corriendo riesgos expuestos al descuido, expuestos a las no condiciones climáticas adecuadas y a los riesgos de humedad y de maltrato a los que puedan estar expuestos en este momento frente al cuidado de la Academia Nacional de la Historia. Quiero decir que la historia le dispensó a ese patrimonio y la responsabilidad con que la Academia Nacional siempre manejó la banda. Te quiero preguntar, hay varias preguntas que están haciendo nuestros amigos que nos están oyendo. Entre otros, es si él hablaba bien el español, si su archivo está escrito en español o en qué lengua está escrito su archivo. Y hay otra pregunta, la uno con esta, para que cuando tú desees lo contestes, si es cierto que si se ha continuado buscando los restos de Miranda en conjunto con el gobierno de España, allá cerca de Cádiz. Bien, te voy a contestar lo primero.
Es curioso, el diario de Miranda, sobre todo el diario, está repleto de corrupciones del idioma español. Eh, Uno puede advertir que en la medida en que Miranda más se alejaba de su comarca, más hizo que su estilo se viera cada vez más contaminado por su exposición a otros idiomas. De hecho, hay momentos en el diario que uno puede leer abundantes neologismos tomados del francés, tomados del italiano, que evidentemente, de alguna manera, dan a entender, perdón, que Miranda sí vio su estilo escritural muy intervenido por esa exposición con otros idiomas. No ocurre lo mismo, no ocurre lo mismo cuando uno lee sus papeles políticos, donde sí lucen escritos en un impecable o muy cuidado español. Pero en su diario es muy curioso eso, de que abunden los neologismos y sobre todo en la medida en que más apartado estaba en su trayectoria, digamos, mientras más apartado de los confines conocidos estuviera, más abunda su diario en ese tipo de corrupciones, llamémoslo así, aunque por supuesto a los lingüistas semejante palabra les resulta escandalosa. Pero a lo que voy, además, que quiero agregar es que existe un libro publicado por la Academia Nacional de la Historia, en la colección Libro Breve, que se titula La lengua de Miranda en su archivo, y tiene precisamente que ver con un catálogo que el autor hizo en relación a todas estas palabras que figuran tomadas directamente del francés y del italiano, como ya llevo mencionado. Con respecto al tema de los restos de Miranda, yo de verdad que no siento mayor pasión por ese particular. Eh, por cierto, que voy a incurrir en una autopromoción, una autocuña. En la reedición reciente, febrero del 2020, de mi libro Miranda en 8 contiendas, editado por Alfa Editorial, la editorial Alfa, yo abundo un poco más con respecto al tema de los restos de Miranda y creo que explico bastante bien en el libro las razones por las cuales creo que es prácticamente imposible dar con esos restos y tampoco creo realmente que lo que a nosotros nos permita valorar a Miranda como quien fue, como esa figura seductora, tenga que partir de unos pulverizados huesos. Creo que es mucho más valioso para los venezolanos y para mantener la memoria de Miranda es la lectura de sus papeles, la lectura de su diario de viajes, la lectura de su archivo como está editado, que por cierto también me permite en este esfuerzo de pedagogía, referir a algunas ediciones que existen del diario de viajes. Montebaile Editores hace unos años atrás editó una selección muy bien hecha a cargo del mirandino chileno mirandino Miguel Castillo Didier, que fue un gran estudioso de Miranda, un gran helenista, como lo fue Miguel Castillo Didier. Oscar Rodríguez Ortiz, en la Biblioteca Ayacucho, hizo en la colección Claves de América una edición preciosa de lo referido a la estancia del viaje de Miranda por Rusia. De modo que existen, yo mismo hice una selección para los libros del Nacional, Las Memorias de un Viajero se llama, que tiene que ver con algunos extractos del diario de viajes. De modo que yo creo que para seguir tributándole sentido a lo que significó Miranda, más importante que los desperdigados e irrecuperables huesos, sea volver sobre su escritura, mucha de la cual, por cierto, está en internet. El archivo mismo de Miranda, antes de que la Academia Nacional de la Historia se viera despojado de su propiedad o de su custodia, digitalizó el archivo y el archivo está desplegado en internet. De modo que hay mucho que leer Miranda que sirva para compensar esas otras falencias que para quizás algunos sea muy importante el tema de su no entierro definitivo. A mí es un tema que me tiene sin mayor cuidado de veras. Prefiero tener al Miranda en la mano de los papeles, en sus gracias, en su picardía, en lo que escribió en su diario, en sus papeles políticos, la seriedad de sus proyectos constitucionales y sus propuestas políticas. De modo que ese es el Miranda con el que me quedo.
Edgardo, ¿tú sabes si esos papeles que fueron trasladados al Archivo General de la Nación pueden ser consultados, si eso está organizado de manera adecuada para su consulta? No tengo la más rotunda idea y de hecho creo que ha habido cierto, bueno, el secretismo siempre ha sido uno de los elementos claves en la gramática de este gobierno bolivariano, ¿no? El secretismo y el hermetismo, y como lo ha sido también en otros aspectos. Y entiendo que en torno al estado de preservación del archivo ha habido secretismo y no sé hasta qué punto puede consultarse el archivo hoy por hoy. Yo no he querido hacerlo, no me he querido acercar al Archivo General de la Nación con ese propósito, pero entiendo, insisto, y quisiera ser muy enfático con respecto a la responsabilidad de lo que significaría el hecho de que este patrimonio tan importante para la memoria de los venezolanos se vea a riesgo por la falta de las condiciones adecuadas de preservación en que puedan estar los 63 tomos del archivo de Miranda. Quería preguntar, Edgardo, en esos textos, en esa pluma mirandina, sabemos por la razón, por lo que comentamos al inicio del programa, su fascinación por la música y su interés por la música. ¿Él tenía interés por algún otro arte? ¿Lo refleja en sus memorias? Aparte de la música, sobre la que hay reiteradas referencias en el diario, a los cuales asistió, a los músicos a los cuales conoció, entre ellos a Haydn en Esterháza, a Giuseppe Sarti, un gran maestro italiano en la corte de Catalina de Rusia, etcétera, etcétera, de confusión o su pasión por Händel y por Boccherini, el interés de Miranda por la muy particular, aparte de la lectura, por supuesto. Poner de relieve lo que para Miranda, o lo que significa para uno como lector del diario de Miranda, ver las innumerables que hace a las galerías de arte, a las pinacotecas, a cuáles obras en particular, fuera ello en Italia, fuera ello en Francia, fuera ello en San Petersburgo. Es realmente formidable el registro y el en esas observaciones sobre la calidad de los artistas que vio, de cuyas obras vio. Y también como lector, Jaime, porque no hay que olvidar que aparte del archivo, el diario, también existió la Biblioteca de Miranda, que lamentablemente, finado Miranda y vista su viuda Sara Andrews en el apuro y la necesidad de vender esa biblioteca en Londres, cuando la viuda entró en estado de penuria, ¿no? Se desmembró, se subastó, pero lo interesante es que se conserva el catálogo porque el gran bibliógrafo Pedro Graces logró hallar en Londres, en una de sus pesquisas, catálogos de las dos subastas que se hicieron de la Biblioteca de Miranda, de alrededor de 6.000 volúmenes. 6.000 volúmenes a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, era una barbaridad de libros lo que tenía. Y se conserva, gracias a la pesquisa de Graces, el catálogo. Y el catálogo es muy valioso porque revela los asombrosamente disímiles intereses de Miranda como lector en temas de historia, de geografía, de ciencias naturales, de matemáticas, de álgebra, de idiomas, de arte, etcétera, etcétera. Él era un hijo de la Ilustración, sin duda, y tú mencionaste hace un rato, que con respecto a la mujer en el siglo XVIII su pensamiento era indiscutiblemente de avanzada. Con respecto, esto nos lo pregunta Andrés, con respecto, por ejemplo, a la gente negra, a los esclavos, ¿cuál era su punto de vista? ¿Dejó testimonio de ello? Y hay una pregunta que daría seguramente para otro programa y creo que quizás no es el momento para responderla, que si tenía puntos en común y discrepancias con el pensamiento de Bolívar. Esto lo pregunta Andrés. Sí, Andrés, mira, algo interesante a la pregunta. No es que la sé, pero quiero afincarme en... Miranda dejó registros sobre la esclavitud. Sobre todo llama la atención que en su diario de viajes en los Estados Unidos, cuando Miranda visita, que es cuando está en plena expansión, Miranda dejara muy pocas referencias, casi nulas referencias a lo que significaba ese sistema social en los Estados Unidos. Luego, en su diario sí hace referencias, por ejemplo, a unos esclavos
compró en Pensacola y que luego vendió. Pero a lo que me refiero, muy pocas referencias. Claro, hay algo muy importante después. Cuando se desata la guerra en Venezuela, obviamente Miranda va a estar alentando a las esclavitudes, asusando las esclavitudes en medio de ese asusamiento mutuo que significó del lado partidarios fieles al régimen de Fernando VII, asusar a las esclavitudes para esta contienda entre insurgentes y fieles al régimen de la regencia española. Pero muy poca referencia al respecto. Con respecto al tema de Bolívar y Miranda, bueno, ahí sí habría muchísima tela que cortar y podríamos dedicarlo más bien a otro programa, ¿no? Yo más bien creo que dentro de esta órbita en la que hemos estado hoy, hablando del hombre, del Miranda de la cultura, creo que ha dado para suficiente, sin dejar de mencionar algo, Jaime, y dejando obviamente mi compromiso pendiente con Andrés de referirnos al tema Bolívar Miranda en otra edición que quieras hacer sobre Miranda en tu programa. Pero no dejar, Claro. pero no dejar de mencionar lo siguiente. Para nosotros, criaturas del siglo XXI, de este mundo globalizado, Miranda es una figura seductora y fascinante porque dejó un registro de su mundo en el siglo XVIII, de ese mundo abigarrado y amplísimo que llegó a conocer. Ningún otro actor del contexto insurgente venezolano, léase Bolívar, José Félix Rivas, a quien quieras nombrar, jamás tuvo un roce a nivel tan amplio desde el punto de vista de las leguas recorridas y de lo que observó en tantas sociedades contemporáneas a él, como lo hizo Miranda. De modo que la figura de Miranda es particularmente seductora por esa aproximación tan amplia al mundo contemporáneo que toca nuestra sensibilidad como seres interconectados y globalizados que somos. Te tengo dos preguntas para terminar. La primera la formula Raquel Mancilla. ¿Cómo conoció a Sarah Andrews? Y la segunda y última pregunta es si en esos papeles hay testimonios sobre sus idas a las óperas y qué óperas le prefería. Claro que sí. Te voy a responder a las dos preguntas, pero sin volver a insistir en mi libro Miranda en 8 contiendas. Léanselo. Allí digo mucho sobre Sarah Andrews y digo mucho sobre las óperas que Miranda llegó a escuchar. Pero voy a hacer un resumen para Raquel, que además está en Londres, recomendándole a Raquel que vaya a visitar la casa de Miranda en Londres, en Fitzroy Square, casa que se salvó gracias a la iniciativa que tuvo el gobierno venezolano en 1976 de comprarla para la nación. Fue muy afortunado que se tomara la decisión por iniciativa de José Luis Salcedo Bastardo para que el gobierno primero de Carlos Andrés Pérez comprara la Casa de Miranda en Londres y se conservara como el centro cultural que ha sido siempre. Con respecto a Sarah Andrews, hay un libro muy interesante, Raquel, escrito por Miriam Blanco Fombona de Hood, quien fue, por cierto, consejero cultural de la Embajada de Venezuela en Londres durante mucho tiempo. El libro se titula El enigma de Sarah Andrews, publicado en 1981 por la Universidad Católica Andrés Bello. Allí ella hace referencia a lo que fue una relación muy particular, porque Sarah Andrews, primero que todo, era judía y Miranda era católico. Y aún así, los hijos de Miranda, Francisco y Leandro, fueron educados como hijos de católico, no como por el lado de la madre. Y además de eso, Sarah Andrews tenía la particularidad de que era de origen escocés. De modo que para Miranda esa relación debe haber tenido particular significación. Una mujer escocesa de origen judío, madre de sus 2 hijos, a quienes, por cierto, nadie menciona de que Miranda tuvo estos 2 hijos, sobre los cuales también hablo en mi libro Miranda en 8 contiendas. Bastante hablo sobre ellos 2. Siempre Miranda la trata como su ama de llaves en sus referencias a ella, pero hay cartas muy particularmente íntimas de Miranda a Sara que dan cuenta del grado de fidelidad y de relación amorosa que existió entre los dos. Con respecto al tema de la ópera, Miranda dejó consignadas
sus referencias tanto a la ópera en Italia, donde asistió a muchos espectáculos musicales, especialmente en Roma, y también en Viena y en Praga. Hace referencias a las óperas de Mozart, por cierto, que escuchó. Y Mozart en particular aparece mencionado muchas veces en el diario de Miranda, relacionado a las óperas a las cuales él atendió como oyente durante ese largo recorrido de cuatro años por el continente europeo. Vale. Edgardo, muchísimas gracias por haber tenido la generosidad de regalarnos este tiempo y tu conocimiento. Creo que ha sido un inicio fabuloso para esta nueva modalidad de los pasos perdidos. Le agradezco a todos los que nos siguieron por las redes y están acá, formularon preguntas, etcétera. No todas las podíamos responder. Quedan pendientes. Yo comprometo a Edgardo a que pronto vuelva a atender esta invitación y hagamos otro programa donde se aborden algunos de los temas que fueron formulados. Gracias, Edgardo, querido amigo. De verdad estoy muy, muy conmovido porque nos has dedicado todo este tiempo. No, más bien quiero agradecerte a ti. Me dejó exhausto este recorrido. Casi me siento como habiendo hecho el periplo de Miranda, porque quedé exhausto. Creo que hablamos mucho y bien de cosas interesantes que además nos permiten un momento de albergue frente a la calamidad que estamos viviendo. Este rato de hablar de Miranda desde la perspectiva ni siquiera política, sino como el hombre de la cultura y de su variedad, de su disímil curiosidad por el mundo que le rodeaba, por las artes, por la cultura, por la literatura, por la música. Y más bien agradecido y me comprometo desde ya a participar de nuevo en tu programa y leer con cuidado los chats que me hicieron llegar. Gracias. Vale, gracias a ti. Nosotros nos despedimos y vamos a escuchar seguidamente, va a ser la única pieza musical de este programa, al gran tenor venezolano Aquiles Machado interpretando Una furtiva lágrima, esta romanza maravillosa de Donizetti de su ópera L'Elixir d'Amore. Disfrutemos y ya saben, vamos a estar por acá, por estas redes y vamos a seguir también, como por supuesto corresponde, por nuestro canal habitual que es 710 en el dial AM de Radio Capital. El programa de hoy lo vamos a colgar, lo vamos a tener mañana transmitiendo en Radio Capital y ya mañana veré qué invento para tener para el miércoles. Mañana estaremos en un webinar, por supuesto, y el miércoles estaremos en otro. Muchísimas gracias y los dejo con Aquiles Machado. José, quedó buenísimo. I miei, o suoi sospiri
Ha sido un verdadero placer tener este primer programa de Los Pasos Perdidos en este formato de webinar con Edgardo Mondolfi Gudat, autor de múltiples libros, algunos de ellos sobre Francisco de Miranda, un especialista en historia de Venezuela, un gran conocedor, un gran lector, un hombre de una gran sensibilidad. Fue un placer también terminar este programa con Aquiles Machado, gran tenor venezolano. Y quiero agradecerle, por supuesto, a Radio Capital, a Raúl Sánchez, que siempre nos ayuda en la transmisión de estos espacios cuando van a estar en AM. Y también quiero agradecerle a los amigos del Centro de Estudios en Líneas de la UCAP, en especial a Ernesto Dorisi, quien hizo posible esta transmisión. Esto es parte de este programa que tiene la UCAP al aire, abierta al público, tratando de ofrecer contenidos de pensamiento, de entretenimiento en esta época de reclusión. Muchas gracias por su sintonía y mañana estaremos otra vez por aquí transmitiendo un nuevo espacio, un nuevo programa. Gracias, buenas tardes.